Continuamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros es 11 30 98 1000. Déjanos tu nombre, apellido y de qué zona sos y te podemos estar mandando, si querés, la estampa de Enrique, los libros, la música, parte de la historia de Enrique. Es todo gratuito, no tenés que pagar absolutamente nada, solo tenés que escribirnos, mandarnos un WhatsApp y solicitar lo que más te interese para poder comenzar a conocer la historia de Enrique Yo o para continuar aprendiendo mucho más sobre el legado que nos dejó. Ahora seguimos con la entrevista que le realizaron a Fernanda Elizalde en el programa Solo el Amor Crea, NSE Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, de Buenos Aires, Argentina, Radio Católica Mundial. Fundó la Casa del Libro y luego también, o sea que paralelamente a su actividad como empresario, como padre de familia, tenía una serie realmente era una persona también muy capaz, porque era capaz de ejercer muchísimas funciones al tiempo y en todas con perfil de líder, ¿no? Sí, de hecho usted menciona la Casa del Libro. La Casa del Libro es algo que él decide crear a su costo, sin buscar objetivos de rentabilidad, solamente quería que se cubrieran los gastos, para que en la Argentina hubiera material valioso de esquemas sociales de empresas y cómo manejarlos en diferentes situaciones, cómo tratar a la gente, en fin, los grandes tratados mundiales él los tenía disponibles para facilitar a quien quisiera, en lugar de tener que ir al exterior a conseguirlos. Él tenía todo eso ahí en la calle Paraguay y Esmeralda aproximadamente. Tiene el cristianismo, con esa osadía, con esa iniciativa y con esa garra que tenía nuestro santo papa, el inolvidable San Juan Pablo II. Volvemos, Fernán, y bueno, realmente Enrique Yo era como una personificación del empresario, no solamente lleno de iniciativas, sino un empresario con garra, un empresario que cuando se metía en algo, se metía hasta el fondo. Quería leer, Fernán, si me permite, hay un libro que ya lo mencioné anteriormente que se llama Y dominad la tierra, que es una serie de conferencias que él daba, donde habla, fíjese, él hablando de la Eucaristía y la acción empresaria. Y quiero que lo comentemos porque me parece muy iluminador y muy acertado para cualquier empresario que nos pueda estar escuchando. Dice, la Sagrada Eucaristía es una potencia transformadora que actúa desde hace más de 2000 años. Jesús no se ha contentado con hacerse uno de nosotros. Ha querido hacer de cada uno algo de sí. Y va explicando un poco más de la Eucaristía y luego dice, el capitalismo ve en quien pretende obtener posesión de capital y por consiguiente poder económico un competidor, un adversario. El comunismo procura que nadie tenga poder económico sino el Estado. El cristianismo estimula en todo el desarrollo de las aptitudes necesarias para asumir responsabilidades económicas y aspira a que sean utilizadas, lo que es distinto de usufructuadas. En otras palabras, los dirigentes de empresas deben ser realmente empresarios, hombres de empresa, emprendedores, creadores de fuentes de trabajo. A ver, Fernán, ¿qué nos dice de esto tan hermoso? Bueno, esos escritos, esas conferencias que él daba, fueron aproximadamente unas 6 o 7, las más importantes, porque él daba por muchos lados muchas cosas, aparte de las que escribía para su formación personal. Él hacía ese tipo de presentaciones para justamente buscar gente que lo siguiera. Lo que pasa que durante tantos años que él, después de su muerte, que digamos, su presencia decayó muchísimo en todo el éxito de esto, pero por suerte quedaron esos escritos y entender la conferencia Eucaristía y Vida Empresaria no es muy fácil, porque justamente
se piensa que el empresario necesariamente tiene que ganar dinero, pero él lo veía como un tema donde el empresario se sacrificaba diariamente en lo que él llamaba el altar del trabajo, que es la empresa, para justamente inmolarse para que esa empresa fuera rentable y pudiera compartir con los trabajadores y con sus cercanos y repartir el beneficio que eso generaba, ¿no es cierto? Y así en cada una de las diferentes conferencias. Hay otra más que es muy linda para mí, que es la conferencia respecto de y gobernar la tierra, el mandato bíblico de que el hombre pueda hacer que a través de su trabajo el hombre pueda mantenerse y pueda generar el bienestar para su familia, y eso lo hacía con un lenguaje tan chabacano, tan popular, tan humano, no necesariamente científico, pero lo hacía de una manera muy que llegaba al corazón de toda la gente. Y creo, perdón que le interrumpa, creo que es verdad que puede ser que no sea goce de tanta acogida esta conferencia, pero es la pura realidad, porque ¿qué es un empresario? Pues un hombre que da oportunidades de trabajo, un hombre que hace, que construye en bien de muchos. Esa es la concepción de un verdadero empresario. Y por eso él habla de la Eucaristía, lo que usted decía antes, ese inmolarse por los otros. Por eso era capaz de pues estar con los trabajadores hasta las tantas, escuchar sus problemáticas, recorrerse toda la empresa, prescindir quizá de alguna máquina que podría reemplazarlo y ocuparse directamente de escuchar, de dar su tiempo a alguien que tenía un problema o que simplemente se encontraba pasando un mal momento profesional. Y a propósito de esto, seguimos viendo hoy empresarios. Hace poco entrevistábamos justo en nuestro programa a don Juan Carlos Bruno, también un empresario que, siguiendo estos lineamientos del cristianismo, de la Iglesia Católica, pues puede ver en su empresa cómo se hace familia y que el objetivo no es enriquecerse, el objetivo es construir. Con lo cual, si nosotros volvemos a poner en la palestra estos valores, creo que podemos hacer mucho por nuestra Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, y yo diría que más. La visión de Enrique Yo es trascendente a nivel mundial, porque en muchos lugares del mundo hoy ya están dándose charlas con el tema de cómo manejaba las empresas Enrique Yo y las familias y los trabajadores, los colaboradores, y lo hacen de una manera quizás más importante que lo que se hace en la Argentina. Están más avanzados en ese aspecto en el exterior que en la Argentina. Eso no tengo ninguna duda, porque yo he participado en muchos casos, dada la facilidad que hay para comunicarse hoy. Sí. Me han invitado y he participado dando alguna... Por ejemplo, cuéntenos algún sitio donde estén haciendo esto, donde estén haciendo la réplica. Mire, en México, y le doy un ejemplo, la empresa Bimbo ha sido un modelo, el fundador de Bimbo, el señor Lorenzo Cervici, que murió hace pocos años. Él era un fanático de las enseñanzas de Enrique Yo y las aplicaba al pie de la letra en todas sus empresas, que son empresas mundiales. Yo le diría que en Alemania también, en Italia, en Portugal también hay mucho. Y por supuesto Latinoamérica, Chile, México, Uruguay, son lugares donde las tareas de Enrique Yo se han destacado y han tenido mucha repercusión. De hecho, hoy en Brasil, por ejemplo, la parte de redes sociales de Brasil sobre Enrique Yo es mucho más importante que la Argentina, mucho más importante. Le han dado mucho más vuelo al tema. Acá estamos más lentos en reaccionar. Lo que pasa que es tan fuerte lo que se dice en los escritos de Enrique Yo y los testimonios, que evidentemente la cosa ya está levantando fuerte en todos lados. Sí, ya lo creo. Y además, un poco de su semblanza, hablábamos antes un poco de su semblanza espiritual, pero hay una cosa a destacar, y es su amor por la Eucaristía y la Virgen María. Leyendo sus escritos, y cuando hace ese paralelo entre lo que tiene que ser un empresario y la Eucaristía, habla de la Virgen María como la socia de la empresa. Correcto. A ver, ¿eso cómo es?
Bueno, él siempre fue muy mariano, muy mariano, con lo cual siempre estaba con la Virgen involucrada en sus gestiones, en sus participaciones. Piense usted un empresario de ese nivel en una reunión de directorio empezar pidiendo la bendición de la Virgen para que las cosas salgan bien. Ese tipo de cosas hace 60, 70 años era casi impensable. Y él lo hacía. Piense usted, estuvo enfermo 5 años aproximadamente antes de morir y siempre estaba pidiéndole a María que lo acompañe, que le dé la tranquilidad de espíritu para superar esos malos momentos, y todo eso lo hacía porque realmente sentía la presencia de María cercano a él, ¿no? Sí, fíjese que llega a decir, la humanidad de Cristo fue moldeada por la Santísima Virgen. Un dirigente, para cumplir bien con todas sus responsabilidades, tiene mucha necesidad de actuar de una manera varonil, pero al mismo tiempo sin esa sequedad y dureza que frecuentemente acompaña a quienes actúan en forma seria. Actuará por el contrario con cordialidad, amablemente, es decir, de forma tal que a los demás les sea fácil amarlo. ¿Qué testimonios tenemos de esto, de sus trabajadores? ¿Qué decían los trabajadores de Enrique Shaw? Bueno, hay un libro que se llama Vivir con Alegría, que justamente son los testimonios escritos de una manera novelada, testimonios de los muy cercanos, sobre todo los trabajadores que estaban cerca de Enrique Shaw, que muestran para cada uno de esos aspectos, la empresa, la marina, el tema personal, la familia, muestran lo que ellos opinaban sobre Enrique y su visión de lo que ellos veían, lo que ellos aprendían de lo que Enrique hacía. Piense usted, hay una serie de libros menores, pero libros al fin de Enrique, que lo presentan como un hombre tan completo en temas sociales y económicos que vale la pena mencionar algunas cosas. Él decía en un libro que se llama Notas y Apuntes Personales que el trabajo tiene una función social, sirve al bien general, es un lazo de unión del hombre con la naturaleza y con los otros hombres, y que mediante el trabajo llevamos a la práctica el dominio que Dios ha concedido al hombre sobre la naturaleza. Más aún, colaboramos con Dios en la obra de la creación, prestando un servicio a Dios y haciendo un bien a la sociedad. Por medio del trabajo nos vinculamos al prójimo y es el principio de unión y orden en lugar de separación. Y él consideraba que el trabajo es una vocación, es la forma de cumplir la misión que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros. Y así había, para cada gran tema, había frases muy especiales y muy particulares que aplicaban a lo que él estaba pensando sobre ese tipo de cosas, ¿no? Estás en el programa Enrique Shaw Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1. Ahora te invito a seguir escuchando las reflexiones de Fernández Elizalde. Oyendo lo que nos lee, realmente es toda una profundización del Evangelio puesta en escena en la empresa. Y ahora le pregunto a usted, como también un administrador de empresas con su profesión, un hombre ya con experiencia de la vida, conocedor de un hombre que supo hacer empresa, ¿qué pasa hoy que si leemos los escritos de Enrique Shaw, si vemos un poco su vida, nos damos cuenta de que la conclusión es que el trabajo dignifica la vida del hombre? ¿Por qué hemos perdido esa concepción de que el esfuerzo es tan importante y de que trabajar es lo que nos da esa dignidad de alguna manera? Mire, yo creo que acá hay un tema muy importante, que es el tema de la evolución de las técnicas laborales y la gestión empresaria. El hombre siempre tiene que tener trabajo porque las máquinas no nos pueden reemplazar. Yo creo que si Enrique hubiera vivido y visto esto, hubiera hecho algo como para que ciertamente este problema que se está planteando hoy de falta de trabajo en muchos lados no se dé. Ahí está el tema capacitación, el tema acompañar estos cambios importantes
de una manera muy particular, y Enrique lo hubiera hecho, no tengo ninguna duda. Piense usted que así como tiene que hacer eso, él tiene que generar en las empresas una función económica, una gestión económica que permita que las empresas sigan creciendo. Y ahí aparece el tema de la importancia del buen empresario, que tiene un rol muy complejo. ¿Por qué? Porque tiene que tener la confianza del capitalista, que lo financia. Tiene que elegir al personal adecuado a lo que él quiere. Tiene que trabajar con los objetivos que se determinen, y en parte son determinados por ellos mismos. Tiene que buscar los medios para hacer la gestión de la empresa. Tiene que tener el tema financiero muy armado. El empresario es el agente más activo de la producción, el primero de los trabajadores, a su vez, pues su misión es que la empresa sea capaz de cumplir su amplio fin económico. Y desde el punto de vista económico, nada es más necesario para la prosperidad de un país que dejar un gran campo libre a la libertad y a las iniciativas de los hombres que tienen el coraje de asumir grandes responsabilidades personales y poder poseer empresas capaces, activas y ser muy honrados. Rani, una cosa, ahora ciertamente la iniciativa y que el empresario deje que el trabajador tenga iniciativa y la desarrolle, eso es un principio fundamental en la construcción. Pero en la pregunta anterior me refería a la visión del mundo de hoy. Personalmente me interrogo muchas veces por la falta de motivación hacia el trabajo, esa falta como de compromiso. No sé si usted, desde el punto de vista de administrador, la experiencia, tiene esa misma perspectiva y ¿por qué? Aclárame que no entiendo bien la pregunta. Que yo noto últimamente como una falta de motivación hacia el trabajo. Enrique Show hablaba de impulsar la iniciativa del trabajador, de construir empresa, pero a veces es que en el mundo laboral hay pocas ganas, poco compromiso de trabajar. ¿Por qué? Bueno, yo casi le diría como que acá hay un problema de decir y de hacer. Lo que Enrique decía, lo hacía. Mucha gente dice y no hace lo que dice. Ya. Entonces hay todo un tema de incompatibilidades, de incoherencias, donde de un lado el empresario y de otro lado los capitalistas, y de tercer lado la parte laboral, no se ponen de acuerdo por más de que digan que sí. Es muy lindo escucharlo, pero no se ve en la práctica, en muchos casos, la realidad de que eso se va dando. Y todo esto termina finalmente en situaciones complejas que son las que estamos viviendo, justamente. Y esto no es un tema de 2 semanas, 3 semanas, es un tema de años de evolución donde estas cosas se van consolidando. Yo creo que las empresas de Enrique, claramente la visión del trabajador cercano a la empresa y a sus directivos era fundamentalmente por la gestión de Enrique, que los acompañaba en todo momento, compartía con ellos las buenas y las malas, tratando de que las malas no fueran tan malas, pero lo hacía de una manera que antes se usaba una palabra que es camisetearlos. El trabajador se camiseteaba con la empresa, con lo cual estaba contento de trabajar ahí. Y hay infinidad de ejemplos de los beneficios de Enrique para las familias de sus trabajadores. Piense usted, hace 60, 70 años no había 100% de gente que supiera leer y escribir. Bueno, Enrique tenía escuelas en las empresas donde estaban, y ahí les enseñaban a leer y escribir. Por supuesto, el tema comida era otro tema que estaba totalmente firme en las empresas, pero que ahora, más que nada por una necesidad, se hace, no porque sea un concepto intrínseco del propio trabajador de sentir la bondad del empresario que lo ayuda y le permite conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y una pregunta, me imagino que después de la Segunda Guerra Mundial emigró mucha gente de Europa para Argentina, o para América en general. Sí. ¿Se vieron beneficiados de la empresa? Yo le diría que sí. El tema es que el caso particular de Enrique Show en Rigolo era una empresa donde tenían una especialización muy grande, gente, digamos, de la industria del vidrio, que era muy técnica. Entonces, esa gente que vino de Europa consiguió trabajo en Rigolo y pudo desarrollarse plenamente,
aún aquellos que eran analfabetos. Claro. Ese beneficio de aprender y de capacitarse y ser bien pagado se complementaba con, por ejemplo, y acá va un ejemplo de los tantos que tenemos, había un capataz que no era profesional ni era no sabía leer y escribir bien, entonces le costaba muchísimo mostrarse, siempre estaba medio escondido como oculto para no pasar vergüenza, y Enrique lo tenía muy en la mira para que no desfalleciera. Entonces un día se entera que ese señor estaba vendiendo su auto, tenía un vehículo, en una época no todo el mundo tenía auto, pero ellos tenían auto, muchos, porque se quería ir a ver a su madre a Europa, porque se estaba muriendo. Entonces Enrique, viendo esto, decide muy calladito llamarlo a una reunión y le inventa, porque la verdad que le inventó, un viaje de capacitación a una empresa italiana de soplado de cristales, de vidrio, para que vaya a Italia. Entonces aprovecha y le dice, mire, no venda su coche, me dice que está queriendo venderlo, no venda, aproveche este viaje, capacítese, y de paso cuando esté por allá, se suele capaz para ver a su madre. El señor no podía creer que le estaban diciendo eso su superior general, el máximo nivel de autoridad. Y esto era porque Enrique llegó, de alguna manera, por supuesto, sin generar una barbaridad empresaria, pero lo eligió a él para que se forme, se capacite y de paso no tenga que vender el auto y vaya a ver a su madre que se estaba muriendo. Qué hermoso ejemplo que dio Fernández Lizalde contando sobre la actitud que tuvo Enrique Yo con su empleado. Realmente digno de contar, digno de copiar. Nosotros estamos llegando al final del programa. Acordate, comunicate, mandanos mensaje, nosotros después los leemos, dejanos tu nombre y apellido y de qué zona sos. Y contanos qué es lo que te gustaría que te mandemos o si también querés dejar tu testimonio. Nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.